Y ya estamos aquí de regreso con Alma y Ángel y nuestra invitada. Así es, Tiziana Roma, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes cómo Qué están? gusto. Muy bien. Muy bien. Igualmente, muchas gracias. Contentos. Qué gusto verte y tenerte aquí en esta mañana. Pues platicábamos de Cancún, ¿no? Y nos pusimos a pensar, ¿a quién invitamos? ¿A quién invitamos? Queremos una perspectiva diferente de nuestra ciudad, porque es una ciudad diferente. Y tú te has involucrado en el tema de Cancún, de la ciudadanía, de la identidad, ¿no? Cuando yo llegué a Cancún hace unos años, aquí la gente me decía, bueno, es que Cancún no tiene identidad, ¿no? Cancún, no, aquí no, hay de todo y entonces no hay nada y entonces es como una cosa rara. ¿Tú desde hace cuánto llegaste aquí? Hace 42 años. 42 años, de 47 que tiene Cancún. Sí, llegamos en el 75, ya desde un año antes. Mis papás venían con nosotros, 4 hermanas, la quinta nació aquí en Cancún. Veníamos en un Maverick de 2 puertas, desde Mérida a Cancún, todos los fines de semana, porque a mi papá le habían entregado la concesión del restaurante Playa Chacmol, que ahora ya desapareció esa playa, pero en ese entonces era una playa pública, que como no había turistas, todavía no habían llegado, pues se ofrecían los bailes para los albañiles. Y entonces todos los fines de semana mi papá ofrecía un gran bailongo, en donde llegaban músicos, llegó a venir Víctor Iturbe el Pirulí y Los Ángeles Negros, y eran los bailes para los albañiles, así tal cual. Y yo me tengo recuerdos de ese Cancún, que prácticamente estaba en construcción apenas, como siempre y como sigue estando todavía. Y ya nos quedamos a vivir aquí en el 75, en ¿Dónde julio del llegaste 75. a vivir aquí en la avenida Nader? Ahí fue el primer lugar que ocupó el Itzamna, en la avenida Nader el primer año, y ya luego nos pasamos a la Supermanzana 24 con la escuela, pero nos quedamos en unos departamentos, no había prácticamente vivienda, no había oferta de vivienda. Ya después nos fuimos a unas casas, a unos departamentos sobre la Bonampak, y luego compró mi papá una casita adentro en el Retorno Pargo en la Supermanzana 3, que somos de la Supermanzana 3 de toda la vida, del centro de Cancún. Oye, entonces ahí tu contexto, tú sí puedes conocer la historia total de Cancún, ¿no? Conozco muchos aspectos, ¿sabes, Ángel? Nunca uno conoce la historia completa de nada, porque siempre está, como dicen, tu verdad, mi verdad y la verdad, ¿no? La verdad, mi verdad, ¿no? Como dice Niurka. Pero conozco muchos aspectos de la historia de Cancún, de su creación, de su construcción y su fundación, porque así yo lo veo, ¿no? Cancún no se fundó, sino primero se concibió como un proyecto en la Ciudad de México, luego se empieza a construir ese proyecto y luego se funda, digamos, llegan los pioneros o fundadores, que para el caso es un sinónimo, nada más que ahorita están separados en 2 asociaciones civiles, pero son los que llegaron primero, tanto los que llegaron a construir como los que llegaron a quedarse, a poner la primera farmacia, el primer negocio, y a final de cuentas dicen que la historia de una ciudad se escribe los primeros 100 años desde su fundación, entonces claro, todavía estamos escribiendo la historia de la fundación de la ciudad. Oye, ¿qué opinas de esto de que somos una ciudad sin identidad? Bueno, yo tengo una plática en TEDx que di hace 2 años, y la plática se llama Cancún también es México. Esta plática arranca precisamente desde esta premisa. Ahí estamos, allá regresamos. Ya regresamos. Ajá. Me decías que qué opino de que Cancún no tiene identidad. Bueno, Cancún tiene, hasta la no identidad es identidad en sí misma. Cualquier estudiante de comunicación, cualquier estudiante de diseño, cualquier de publicidad, de estrategia, de mercadotecnia, sabe que hasta la no identidad es identidad en sí misma. Partiendo de ahí, sí tenemos identidad, nada más que yo no creo que se deba de basar nuestra identidad en esto de que no tenemos identidad. La identidad es lo que te hace diferente a algo, ¿estamos de acuerdo? Así es. Entonces también desde ese punto de vista sí tenemos identidad. Si se refieren a que esto no parece un pueblito mexicano o una ciudad mexicana, vamos a empezar a pensar que lo que nosotros llamamos como un pueblito o una ciudad muy mexicana, ¿a qué te refieres? Es que está fuera del paradigma, ¿no? Sí, o sea, sí. el de lo paradigma tradicional del de Zócalo la placita, con la... el palacio municipal, El la kiosco, iglesia, ¿no? Sí, claro. Pero nosotros que eso llamamos muy mexicano, en realidad es muy español. Exacto.
¿estás de acuerdo? Muy andaluz, Así y es muy del siglo XVI, ¿vale? Y entonces está en el contexto de la colonia, de la conquista. Fueron los españoles los que salieron después de la contrarreforma, o sea, se levanta la Iglesia Católica española como España como la gran defensora de la Iglesia Católica, y sale hacia el Nuevo Mundo, a la conquista pues del Nuevo Mundo, y lo primero que hace al llegar a las ciudades ya habitadas es poner una iglesia encima de centros ceremoniales indígenas. Y a partir de ahí traza la ciudad conforme al antiguo modelo romano. Y con los nombres de sus ciudades, además, así es, ¿no? por supuesto. O sea, Valladolid, ¿cómo se llama? Guadalajara, todos estos nombres que ya existen en esas mismas ciudades en otro Y lado. de santos católicos, es decir, o sea, tiene toda una connotación religiosa, y era una cruzada religiosa. Entonces sería absurdo que 4 siglos después de haber pasado por la independencia, por las leyes de reforma, que es donde se separaron la Iglesia y el Estado, por la Revolución Mexicana, que un grupo de hombres visionarios, empapados del modernismo mundial y mexicano, por supuesto, donde había muchísimas cosas nuevas y vanguardia, ellos se fueran, vamos a poner una iglesia, porque a ellos no les correspondía construir una iglesia. Entonces ellos se construye un palacio municipal, lo que está enfrente de nuestro palacio municipal se llama Plaza de la Reforma, no se llama Plaza de Armas. Entonces, Plaza de la Reforma es honrando desde nuestra traza urbana las leyes de reforma. No tenemos una iglesia. Si tú quieres ir a la iglesia católica, está del otro lado, y la presbiteriana es equidistante al Palacio Municipal y la iglesia católica. Es decir, están en un triángulo como para que tú escojas para dónde quieres ir. La libertad de culto, sí, en donde está Benito Juárez, es decir, eso es identidad. ¿Sí? Eso es nuestra identidad. Es una ciudad fundada con principios libertarios, ¿no? Y que se ve desde nuestra traza urbana. Y fue hecha por arquitectos mexicanos, por urbanistas mexicanos. La traza urbana está inspirada en la misma traza urbana que se usó en Ciudad Satélite o Ciudad Universitaria, porque el arquitecto que hizo Ciudad Satélite, Ciudad Universitaria, fue maestro de los arquitectos Agustín y Enrique Landa Verdugo, que fueron los que diseñaron la traza urbana de Cancún. Oye, y hablando de eso, de la traza, he escuchado varias veces que pues parece plato roto las principales calles. ¿Qué opinas de eso? Yo varias veces me he perdido porque mi lógica me dice, me meto por aquí, salgo por acá. ¿No? No es así. ¿Qué opinas de esa de esa forma de construir las primeras calles de Cancún? Lo del plato roto es algo que consigna el cronista de la ciudad, Fernando Martí, que se lo dijeron en un principio, que así había sido diseñada la ciudad. Plato roto, según los urbanistas, obedece a un diseño que se usó en las ciudades medievales para repartir las tierras. Lo que aquí se usó no es plato roto, definitivamente no es plato roto. El arquitecto Enrique Flores lo explica muy bien. El plato roto tiene un comportamiento, es totalmente sin ton ni son, y las supermanzanas de Cancún están muy bien organizadas. Son células urbanas de vanguardia, en donde el principal protagonista de la ciudad es el peatón. Cuando los Landa Verdugo hicieron la ciudad, ellos iban de vanguardia. En los años 70 se le estaba quitando espacio a los peatones para dárselo a los automóviles. Cuando se hace Cancún, se da principalmente la prioridad al peatón. Es decir, tú entras, por ejemplo, a una supermanzana y tienes que ir lento, porque el diseño de la supermanzana te obliga a ir lento y te obliga a volverte a salir al carril, a la vialidad, ¿no? A la vialidad, porque es nada más vas para ver a quién está, a los que están en las casas de alrededor, y vuelves a salir a la avenida. Si tú quieres cruzar la supermanzana, te es mucho más fácil dejar tu coche y cruzar por toda la red de andadores, que hay que proteger esa red de andadores, porque poco a poco los particulares están haciendo de esa red de andadores, y entonces en vez de andadores ya son callejones peligrosísimos, en donde tienes que rezar lo que quieras rezar, y del otro lado recuperar tu alma, si es que sale, ¿verdad? Entre la caminada y los temas de seguridad, bueno, pues con el estrés a todo. Bueno, pero eso ya es producto de lo que hoy estamos viviendo en una ciudad que se ha movido, que ha crecido, no sé, hay diferentes cifras en torno a todo esto, pero estamos hablando ya prácticamente redondeando pues de 1 millón de habitantes, ¿no? Un poco menos, yo creo en la otra cifra, en la del 850,000. La de 1 millón es la que presenta el municipio siempre al INEGI, y el INEGI dice, no, nada más conté 850, y el municipio dice, no, pero somos 1 millón, para que me des lana para 1 millón, ¿vale? Entonces, bueno,
vamos a ponernos que entre 850 y 1 millón por la población flotante, pero sí somos una ciudad grande que ha ignorado su historia y por eso ha cometido muchos errores, ha ignorado los postulados de su fundación y por eso ha cometido muchos errores. Si conociéramos bien cómo se comporta una supermanzana, para qué están los andadores, para qué están las glorietas, no tendríamos ni semáforos. Así fue planeada la ciudad, claro. ¿No? Para que no hubiera ni semáforos. Sí, pero el tema de las glorietas, ¿no? Claro, o sea, pero no queremos ceder el paso, queremos ir todos, y cuando vas en una glorieta, el que va dentro de la glorieta es el que tiene la preferencia. Pero eso no quiere decir que no puedes dejar pasar a alguien, porque se supone que vas a 30 o 40 kilómetros de velocidad, claro. ¿Estás de acuerdo? Pero entonces, ¿a quién le corresponde esto? Porque yo te he oído hablar de este tema a ti desde que te conozco, ¿no? Y tú has sido una promotora de esto, pero en la parte de la autoridad, pues como que, pues, Tiziana es romántica, ¿no? O sea, le gusta eso, pero en la realidad no vemos nada de eso. Bueno, yo no sé si supiste al principio de año lo que hicimos con la ciclopista, por ejemplo. Yo creo que se les quitó un poquito la idea de que nada más soy romántica. Las ciclopistas estaban robando un parque público, se estaban robando un parque lineal que mide 11 kilómetros de largo y se estaban robando casi 100 metros de ciclopista, un particular con alianza con Fonatur, que le vendió la ciclopista. Entonces hicimos una defensa bastante importante y yo creo que esto del romanticismo, pues es que no todas las batallas las puede ganar uno, a veces las ganas, claro. A veces las pierdes. Sí, pero lo que me refiero es que la autoridad, pues como estos casos, ¿no? Pues pues ya quédatela, a ver, ojalá nadie alegue, ¿no? Exacto. Como Malecón Tajamar, ¿no? Pues, digo, no nos vamos a meter en ese tema, pero igual, ¿no? O sea, la autoridad y la ciudadanía es la que ha ido conteniendo, ¿no? Sí. Pero ha sido los movimientos ciudadanos de un interés social que no corresponde a ningún partido, porque ningún partido ni ninguna autoridad ha hecho genuinamente un trabajo de generar esa identidad. Así es. Mira, hay un ejemplo también clarísimo. Yo me acerqué el año pasado para que se promoviera lo del Implan, en el Implan que se promoviera el inventario del patrimonio cultural de la ciudad. Fue bien acogida la idea, se hizo todo el proceso para que tuviéramos un libro, un inventario. Ya tenemos un catálogo con 38 elementos, ¿no? Que antes no teníamos, o sea, antes ni el ceviche ni ningún monumento estaban registrados en ningún libro prácticamente. Aquí lo que hay que hacer es estar empujando, ¿no? Ya seamos reconocidos o no, sería padre que nos reconocieran, pero si no nos reconocen, bueno, ni modo, el trabajo ya está hecho, sí, se hizo, se publicó el inventario, ahora hay que seguir para que se haga el reglamento, para que se haga el comité, pero también somos los ciudadanos los que tenemos que saber cuál es nuestro papel en la política pública. El ciudadano es político porque el que está interesado en su ambiente, en su entorno, ¿no? Claro. Yo no soy partidista, no le voy a ningún partido, pero sí me interesa mi ciudad, claro que sí. Claro. Algunas cosas hemos protestado y nos han hecho caso, como el rescate del Parque del Crucero, como cuando querían construir un muro, ¿te acuerdas? Ahí en el puente. En el puente de Calinda. Sí. En el puente que ya se debería llamar Puente Nichupté, ese es un nombre original, el Puente Nichupté. Oye, es que hablando de eso, que no tenemos identidad, creo que no hay otro lugar en donde las calles se llaman de una manera, pero la sociedad les pone de otra manera. Como la Cabá, ¿no? La Cabá. Toda la Cabá. Dime la cualquiera, la Ruta 4, talleres, monumentos, el ceviche, la licuadora, y no sé qué, o sea, te vas por la Chichén y llegas a la Cabá. Bueno, pero eso sí se llama Chichén, ¿no? Sí, se llama Chichén Itzá. No, pero hasta de cariño le decimos. Sí, por la Chichén, la Torcasita, por supuesto que tenemos identidad, tenemos un carácter los cancunenses, o sea, somos abiertos, somos liberales. Oye, ¿tú crees que todavía sea una sociedad flotante o ya echamos raíces? Ya echamos raíces, pero yo comparo nuestras raíces a las del manglar, no a las de un árbol en medio de la selva o del bosque, ¿sabes? Ahí que están, sino las del manglar, que nos noblamos así, nos hacemos para un lado y para el otro, somos capaces de hacer redes. Nos adaptamos, ¿no? Crecemos hacia un lado y si no hacia el otro, así ¿no? Es. O sea, yo sí comparo más orgánico. Mucho más orgánico y yo siempre seré como lucharé
porque nunca le pongan a Cancún, este es el traje típico, esta es la cocina típica, este es así. Porque cuando a mí me preguntan, ¿cuál es el platillo típico de Cancún? En la cocina del mundo, yo contesto, lo que quieras comer en Cancún, lo encuentras. Claro. Cancún es cosmopolita, pero también es peninsular, pero también es maya, pero también es caribeño. También es, o sea, tiene muchos Y también es chilango, también es chilango, claro. O sea, ahorita ya te encuentras tacos de lengua, de cabeza, de ojo, de no sé qué, pero también te encuentras, ¿no? Sí, Comida beliceña y te encuentras tasajo oaxaqueño. O sea, dime en qué ciudad te encuentras eso. ¿En qué ciudad te encuentras un tianguis como el de la 100? Es que la identidad no debe estar peleada con eso de, no, este es el traje típico, y esta es la comida típica, y esto es la ideología típica de aquí. En algún momento sentí un rechazo de las personas, sobre todo de los yucatecos o de los mismos quintanarroenses, cuando yo les decía que venía del Distrito Federal, porque sentían que les venía a quitar el trabajo, que venía a invadir. Y yo creo que... ¿Aquí en Cancún? Sí, un taxista, saludos a él y a su mamá. Donde quiera que se encuentre. Donde quiera que- porque sí, o sea, fue muy grosero conmigo. Fíjate, O sea, así y así me lo dijo, ¿no? En esa ocasión y en otra ocasión que tenía un programa de radio, en una estación me habló un radio escucha así, pues decir, es que ustedes vienen nada más a quitarnos el empleo, no sé qué, pues no es así el asunto. Ignora mucho, estas personas ignoran la historia de esta ciudad. Esta ciudad Se nació fundó así, claro. nació con los brazos abiertos, nació cuando se hizo el censo en 1967, había 119 personas viviendo en Cancún. 3 vivían en la zona hotelera cuidando ranchos cocoteros, ¿vale? Cuidando ranchos cocoteros y sus dueños estaban en Isla Mujeres. Este proyecto, esta ciudad nace con un propósito, 3 propósitos específicos, o sea, captar divisas y eran divisas de los Estados Unidos. Cuando a mí me dicen, es que hay mucho gringo, Pues para eso se hizo. sí, tú sí sabes, porque Cancún se hizo para que los estadounidenses que antes iban a Cuba, ¿sí? Y ya no tuvieron después de la Revolución Cubana en el 58 a dónde ir, el Cancún también surge para eso, pero también surge para dar trabajo, ¿sí? Y para mejorar la economía del país, entonces, y para mejorar las condiciones de los mismos lugares. Entonces, el que te dice eso, que tú viniste a etiquetar el trabajo, tú pregúntale, ¿y usted de dónde viene? Si usted viene de Yucatán, también mucha gente viene de Yucatán y se lleva todos sus impuestos para allá. Y paga allá todo y mejora allá. Y dicen, ay, Mérida, qué bonito. Estaría bien bonito que toda esta gente, sin agredir a nadie, trajera también todo su dinero para acá. Cancún es multicultural, Cancún es, y lo ideal es que fuéramos interculturales, ¿no? Que nos mezcláramos así padre. Y también se da mucho la mezcla. Yo digo siempre, hay un monumento que está en el Parque Martí, que así se debería de llamar también, a propósito de los nombres, el que está enfrente de Fonatur, y hay un extracto del poema un poema de José Martí que dice, yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Y yo creo que eso define y describe muy bien lo que somos los cancuneses. Esa es la identidad. Así es, también. Esa es parte de la identidad. Decían, bueno, pues 4 horas se nos fue el más y tiempo. ya. Te vamos a invitar después yo para encantada. seguir platicando, porque hay muchos temas que creo que vale la pena tocar y aprender también, porque mira, si no hay una autoridad, si en la parte de la política no hay un genuino interés por alimentar esto, pues lo tenemos que hacer los ciudadanos. Totalmente, ¿no? así es. Entonces, Sí. pues te invitamos para hacerlo. Así es. ¿no? Muchas gracias. Para tocar ciertos temas, Sí. ciertos puntos importantes que nos van a ayudar a entender dónde estamos y pues reconocernos como cancunenses, ¿no? Como incluso, voy a decir algo, incluso antes de quintanarroenses, ¿no? Porque es diferente el concepto, ¿no? Y creo que esta es una ciudad que a muchos nos abrió las puertas. Hay muchas historias, hay muchas cosas muy interesantes. Y qué bueno que nos Al acompañaste. contrario, tan rica. muchas gracias. Yo encantada de venir acá y cuando quieran estoy dispuestísima. Muchas gracias. Muchas Otro día gracias. nos vamos a conocer el centro histórico Sí. de Cancún y hacer el recorrido por el centro histórico. Mira, Híjole, tan solo en el tema Ay, que decíamos ahorita de las cosas, ¿no? El ceviche no se llama el ceviche, ¿no? La licuadora. La licuadora. Los plátanos, ¿no? el bolillo. El bolillo. Sí. Bueno, tantas cosas que nosotros le hemos ido poniendo nombre y lo hemos promovido así. Pero hasta los autores de las esculturas están encantados de eso, porque eso quiere decir que hay apropiación Claro. del elemento y no hay rechazo. Aunque hubiera rechazo, pues hay ese ceviche, pues ahí está el ceviche, Claro. ¿no?
es parte de nosotros. Bueno, me gusta más el ceviche que el Insectronic. Sí, ¿no? no, O ese sea, sí estaba feito. no, porque- Así, pero hasta le pusieron unos amigos, fueron y le pusieron una mosca de peluche, la pegaron allá. O sea, es Bueno. parte de la anécdota. Híjole, Arturo muchas Zamora, gracias. gracias. Alex Hurt también, muchísimas gracias por sus historias, qué comentarios. historias tan Y bueno, padres. si tienen más comentarios, ahí Tiziana está etiquetada y bueno, pues ahí seguiremos la conversación en este video. Tiziana, Muchas gracias. Buen día, Gracias a ti. gracias. Nosotros continuamos con más aquí en Con Alma y Ángel en esta segunda charla que tenemos preparada para ustedes. Así es que regresamos. Ándale. Ah, que hay que ponerle, ¿verdad? Sí, un poquito.